Hoy estamos con el doctor Óscar Ugarte para hablar de lo que es el linaje peruano del virus del mono, de la viruela del mono. Doctor Ugarte, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias, Omar, y buenas noches también. Perdóneme, doctor, tenemos que ir de inmediato con el presidente de Argentina ante este atentado que ha habido, o intento de atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Escuchemos. Porque estos hechos afectan nuestra democracia. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina. Podemos disentir, podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia. Estamos ante un hecho que tiene una gravedad institucional y humana extrema. Se ha atentado contra nuestra vicepresidenta y la paz social ha sido alterada. La Argentina no puede perder ni un minuto más. Ya no hay tiempo. Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad. Convoco a todos y a cada uno de los argentinos y argentinas, a toda la dirigencia política y social, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, a rechazar cualquier forma de violencia. Necesitamos aislar, no convalidar y repudiar las palabras descalificadoras, estigmatizantes y ofensivas que solo nos dividen y enfrentan. Me he comunicado con la jueza que está investigando lo ocurrido. Le he solicitado que esclarezca rápidamente las responsabilidades y los hechos. También le he solicitado que asegure la vida del acusado que hoy se encuentra detenido. Que la conmoción, el horror y el repudio que este hecho nos genera se convierta en un compromiso permanente para erradicar el odio y la violencia de la vida en democracia. Por ese motivo, he dispuesto a declarar en el día de mañana feriado nacional para que en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta. El pueblo argentino quiere vivir en democracia y en paz. Y nuestro gobierno tiene el firme compromiso de trabajar cada día para que eso sea logrado. Buenas noches. Bueno, las palabras del presidente de la Argentina, pero conversamos con el doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud. Le dejaba hecha la pregunta, doctor Ugarte, perdón, los contratiempos. El linaje peruano de la viruela del mono, ¿qué significa esto? Mire, para que se produzcan nuevos linajes, tiene que haber una evolución muy rápida del virus. O sea, está asociado a la rapidez con la cual se transmite. El que aparezca un nuevo linaje en Perú es una denuncia de por sí de que no se está controlando adecuadamente el virus del mono, la viruela del mono, en Perú. Porque me parece que es al menos en América Latina... De lo descrito es el primer caso, sin duda. El primer caso en Perú. Por eso ya le están diciendo el linaje peruano, ¿no es cierto? Pero eso está demostrando, igual que en el caso de COVID, efectivamente los diferentes linajes en los sitios donde había mucho mayor evolución, transmisión y menos control. Eso es lo que está pasando en el Perú. No por gusto tenemos 1.546 casos y con Brasil son, salvando la diferencia, digamos, de población, sin embargo, son los países con mayor cantidad en cifras absolutas y con cifras en función de millón de habitantes, claro, estamos por delante, ¿no? En proporción. ¿Y por qué hemos llegado a esa situación? Es decir, ¿por qué la viruela del mono, una vez que llegó a nuestro país, pues se ha disparado como no sé? Bueno, yo creo que eso está mostrando que las estrategias implementadas no han sido las adecuadas o no se han aplicado las estrategias que se decía que debían ser
aplicadas, porque lo primero que tenía que hacerse es una detección temprana, ¿no es cierto? Una capacidad. Creo que la capacidad de laboratorio y todo que tiene el INS en Perú es buena, pero la gente tiene que estar informada. Los trabajadores de salud tienen que estar informados para que esa detección temprana sea realmente temprana. Y se puede hacer en la confirmación y ahí el cerco epidemiológico. Y el cerco epidemiológico en estos casos implica el aislamiento, evitar el contacto personal, porque se contagia a través del cuerpo al cuerpo por las lesiones y el virus que está en las lesiones, también por la saliva. Y además lo que debería garantizarse es el aislamiento. El cerco epidemiológico en estos casos es aislamiento. Pero no se le puede aislar en su casa, pues. Claro. Y aquí lo que se ha debido hacer es hacer uso de los centros de aislamiento que se usaron para COVID y que han estado desmontándose cuando debían haber sido incorporados para otro tipo de usos, como por ejemplo. Pero doctor, ¿le han dado desde el gobierno la importancia que se le debió dar o lo han dejado pasar? Se lo pregunto porque yo recuerdo haber conversado hace 2, 3 semanas con un periodista chileno sobre las medidas que se estaban tomando allá y ellos con 60 casos confirmados ya estaban haciendo gestiones para adquirir la vacuna, claro. Mientras que en Perú teníamos como 500 casos creo y decían no es muy caro, ¿para qué? No hay vacuna. Así es. No, yo creo que no ha habido una iniciativa por parte del Ministerio de Salud y señalar las líneas de trabajo como esa de diagnóstico temprano, aislamiento, pero a la vez adquirir la vacuna para la prevención. Lo que se ha utilizado no está mal, me parece bien, que es el mecanismo de la OPS, que es la negociación colectiva, digamos, ¿no? Como se hizo al principio con las vacunas de la COVID. Claro, pero en ese caso, sinceramente, ese mecanismo fracasó, que fue el de COVAX Facility. Y fracasó porque los laboratorios productores no pusieron ahí lo que se comprometieron a poner en ese fondo. En este caso es diferente porque hay creo que una sola fábrica que produce, entonces la negociación sí importa hacerla de forma colectiva y nos están llegando, ¿cuántos? 9.000 vacunas a fin de mes, según ha sido dicho por el Ministerio de Salud. Es una cantidad obviamente insuficiente, sí, claro. Pero eso lo que va a obligar es a priorizar las poblaciones de riesgo. Y eso se sabe, pues entonces ahí tiene que haber un trabajo activo del Ministerio, que es lo que yo creo que está fallando, porque como digo, el que aparezcan nuevos linajes es que la velocidad de reproducción del virus es muy alta. No está pasando eso en otros países vecinos. Ahora, es una enfermedad, toda enfermedad preocupa evidentemente, pero es una enfermedad con una tasa de mortalidad preocupante, es una enfermedad que deja secuelas. No, digamos, el riesgo de mortalidad es muy bajo, ¿no? Acá de los 1.500 y tantos casos, solo uno ha fallecido, pero es un caso que está muy inmunodeprimido y con muchas complicaciones. Que llegó al hospital 2 de mayo, Así es. No recuerdo. Entonces ese fue un añadido, digamos, ¿no? Que ya tenía VIH. Por eso, tenía el síndrome de la inmunodeficiencia, ¿no? Como consecuencia de ese, había dejado del tratamiento, claro. Etcétera. Es un caso muy especial. Pero no es así con el resto de casos. El propio Ministerio informa que hay 900 casos y tantos que han sido dados de alta, sin secuelas. Entonces, en general, si se aísla adecuadamente, basta 2, 3 semanas de aislamiento, la persona termina el cuadro viral y se puede reintegrar normalmente. Creo que eso es lo que está fallando, que el sistema articule bien diagnóstico temprano, aislamiento y por lo tanto cerrar el círculo epidemiológico para evitar el contagio masivo. Pero es una enfermedad, doctor, con la cual vamos a tener que aprender a vivir, como se decía o se dice todavía de la COVID-19, o es algo que puede llegar y terminar, irse. Bueno, yo creo que esto puede ser aislado, ¿no? Como se aisló en su tiempo la viruela humana, que estaba mucho más expandida. Claro. Entonces la vacuna en ese caso fue la gran solución. Yo creo que ese es el camino, aislar al virus, porque cuando el virus no se transmite a otra persona,
no tiene dónde reproducirse y muere. Esa es la lógica con la cual la viruela humana desapareció, como se ha ido aislando la polio, sarampión, y justamente cuando se ha bajado, ni siquiera en los países del hemisferio sur, en los del hemisferio norte, la vacunación, por ejemplo, contra la polio, están reapareciendo casos de polio. Sí. Entonces, la estrategia está clara, y ahí lo que se necesita es un ministerio muy activo. No tiene que estar, digamos, en una actitud pasiva, esperando si llegan y qué tratamiento les damos, sino activamente producir los mecanismos necesarios de aislamiento para que esta expansión no se produzca. Ahora, solo para terminar, doctor, la COVID-19. Sí. Había una estrategia muy agresiva, se buscó vacunar a la mayor cantidad de personas. Todavía hay brechas importantes claro. En determinados grupos. ¿Cuál es la actitud del gobierno, de la actual gestión, para cerrar esas brechas? En el caso de COVID. Yo creo que no hay una iniciativa, porque las brechas están claras. Y particularmente son los niños de 5 a 11 y los adolescentes de 12 a 17 los que tienen las más bajas coberturas de vacunación, por debajo del 30%. En ese contexto es que ha sido sorprendente que se decida que cada quien diga en los colegios si usa la mascarilla o no usa la mascarilla. Sí, claro. Si hay dos mecanismos de prevención clarísimos, la mascarilla y la vacunación. Si la vacunación está baja, ¿por qué vas a eliminar la mascarilla? No es oportuno, más adelante se podrá hacer. Pero además lo que ha mostrado es que el Ministerio de Salud ha perdido liderazgo. Porque hasta unos días antes la declaración de las autoridades de salud era que cuando se llegue al 80% se iba a evaluar el uso de la mascarilla, pero al día siguiente, decisión política, fue el ministro de Educación el que informó, no, ahora se liberaliza el uso de la mascarilla. Yo creo que es un grave error que tiene que corregirse. Muchísimas gracias, doctor Ugarte. Óscar Ugarte, exministro de Salud. Nos hemos pasado un poco de tiempo, pero valía muchísimo la pena porque los temas sanitarios tienen que estar también sobre la mesa. Ya mañana viernes, fin de semana, nos despedimos, pero nos reencontramos, ya saben, minutos antes de las 8:30 de la noche, porque, señor, señora, al final usted sabe muy bien que todo se sabe.